funcionar bien, no se va a contraer, entonces no va a haber digestión. Ahora, hablemos de las glándulas sudoríparas. Cuando estamos relajados, las glándulas sudoríparas van a funcionar, pero con los antagonistas ya no van a funcionar. ¿Qué pasa? Entonces, cuando ya no funcionan las glándulas sudoríparas, no va a haber sudor, y como no hay sudor, la temperatura corporal aumenta. Bien, ahora hablemos de la atropina en el sistema nervioso central. En realidad, la atropina tiene efectos mínimos en el sistema nervioso central, pero hay un neurotransmisor que sí tiene grandes efectos. ¿Cuál es ese? La escopolamina. La escopolamina sí tiene efectos grandes en el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué efectos va a producir? Produce somnolencias, produce sueño, produce fatiga, pero específicamente hablando de la atropina, produce efectos mínimos en el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué pasa cuando la atropina la aplicamos demasiado y entonces es tóxica? Provocamos una dosis tóxica. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una excitación del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Va a estar inquieta, va a estar irritable, además va a presentar alucinaciones. Ahora, hablando de la farmacocinética, hablemos de la absorción. Los alcaloides de belladona, todos los alcaloides de belladona, se van a absorber principalmente en el tubo digestivo. Se absorben todos en el tubo digestivo. Pero hay algunos que se absorben por la piel, vía tópica, pero es limitado. Eso es en relación a la absorción. En relación al metabolismo, la atropina se va a metabolizar en el hígado, ¿ya? Y cuando utilizamos otros antagonistas de muscarínicos, como por ejemplo el hipatropio o el tiotropio, que son vía inhalatoria, entonces se va a metabolizar en el sistema, en las vías respiratorias. Ahora, en la distribución, se distribuye por todo el cuerpo, pero tenemos que tener en cuenta que los agentes cuaternarios no van a pasar la barrera hematoencefálica. Y en la excreción, vamos a tener en cuenta de que la atropina se va a eliminar vía renal. Y como ya mencioné, el hipatropio y el tiotropio va a ser excretado por vía respiratoria. Siguiente, doctor, por favor. Ok, ahora, los usos terapéuticos de los antagonistas muscarínicos. Hablando en el aparato respiratorio, ¿qué es lo que va a pasar? Primero vamos a tener el hipatropio. ¿Ya? El hipatropio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear todos los receptores muscarínicos, algunos tipos. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando la molécula de hipatropio bloquea los receptores muscarínicos, entonces la ACH no va a poder ingresar, por lo tanto no va a haber broncoconstricción. Entonces, ¿qué es lo contrario? ¿Qué pasa? Broncodilatación. Entonces, ¿en qué casos podríamos utilizar hipatropio? En casos de POJ. ¿Para qué? Para que haya broncodilatación. Aparte de eso, rinorrea. Lo malo es que el efecto adverso es la serostomía. El hipatropio tiene una dosis de 4 veces al día. Y 4 veces al día. Ahora, el tiotropio funciona de la misma manera que el hipatropio, pero va a ser específicamente, va a estar bloqueando los receptores muscarínicos M1 y M2. Igual, como funciona de la misma manera, entonces las indicaciones o en dónde funciona va a ser, en qué momentos vamos a utilizarlo, va a ser cuando un paciente tenga POJ, para que haya broncodilatación, y el va a tener el mismo efecto adverso, que es la serostomía. Ahora, en el aparato genitourinario, recordemos que si está el sistema parasimpático actuando, entonces ¿qué va a pasar? La vejiga se contrae. Pero si estamos utilizando antagonistas, ¿qué va a pasar? La vejiga se relaja. Entonces va a haber menor presión intravesical. Entonces, si la vejiga se va a dilatar, también va a haber mayor capacidad vesical. Y recordemos que cuando el sistema parasimpático está actuando, entonces los esfínteres se contraen. Se relajan. En el caso de acá, cuando actúan los antagonistas, pasa lo contrario, que se contraen los esfínteres. Y para estos va a haber, para el aparato genitourinario vamos a utilizar estos 4 fármacos, que son la oxibutinina, la tolterodina, el cloruro de trospio
y el soli y el dorifenacina, o sea, solifenacina y el darifenacina. ¿Ya? Lo importante que tenemos que rescatar de cada uno de esos es en qué parte se va a metabolizar. Todos se van a metabolizar en el hígado, pero algunos van a utilizar el citocromo P33A4, por ejemplo la oxibutinina, también la darifenacina, con la solifenacina. Pero hay otros, por ejemplo, como la tolterodina, que se va a metabolizar gracias al citocromo P2D6, al igual que la darifenacina también. En el caso de todos estos, como tenemos en cuenta de que esto va a hacer que, recordemos que solo va a contraer, imaginemos que solo va a contraer los esfínteres. Como solo contrae los esfínteres, entonces no vamos a tener ganas de miccionar. Entonces, ¿en qué caso se va a utilizar? En personas, en niños, por ejemplo, que tengan enuresis. ¿Qué es eso? Es cuando los niños están durmiendo y tienen ganas de, hacen pis cuando están durmiendo. Además, también puede ser en una vejiga hiperactiva o en una vejiga neurótica. Siguiente, por favor, doctor. Ok. En el tubo digestivo. En el tubo digestivo, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar la pirenzepina, el glucopirronato y el clorhidrato de diciclomina. ¿Ya? Principalmente en el tubo digestivo, ¿para qué servían estos fármacos? Era para prevenir las úlceras pépticas, ¿ya? Eso es lo que se hacía antes. Ahora en el libro dice que ya no se usa. Pero lo que podemos destacar de esto es que, por ejemplo, la pirenzepina, en donde tiene una estructura parecida a la imipramina, que también se parece a la tenzepina, solo que la tenzepina tiene mayor potencia que la imipramina. Ok, ¿qué más? Ya. Como le dije, las indicaciones que se utilizaban para esto eran enfermedades ulcerosas, úlceras pépticas. Y los efectos adversos que provocaban esos fármacos eran principalmente serostomía, como en todas los demás fármacos, pero también provocaba visión borrosa. Ahora, en el caso del glucopirrolato, esto se utilizaba también, además de las enfermedades ulcerosas, se utilizaba cuando alguien tenía cialorrea, que es bastante baja, y también en hipertirosis axilar, cuando tenías bastante sudor. El clorhidrato de diciclomina principalmente se utilizaba en el síndrome de colon irritable. Ahora, en secreciones salivales, todos los alcaloides de bellodina servían para disminuir la salivación. Entonces, como aparece acá, si una persona tenía cialorrea, entonces esos fármacos hacían que se disminuya. Ahora, en el ojo, ¿qué es lo que va a pasar en el ojo? En el ojo va a producir midriasis, o sea, la dilatación de la pupila, y aparte cicloplejía. ¿Ya? ¿Cuáles son esos fármacos tópicos que se utilizan para el ojo? Son la ropicamida, la ciclopentolato y el omatropina, y la omotropina. Siguiente, por favor. Siguiente, hablemos del sistema cardiovascular. En el sistema cardiovascular vamos a utilizar la atropina, ¿ya? ¿En qué caso se va a utilizar la atropina? La atropina se va a utilizar específicamente en pacientes que tengan bradicardia o bloqueo nodal auriculoventricular. Entonces, cuando una persona tiene ya tenga bradicardia o bloqueo auriculoventricular, se va a utilizar la atropina. ¿Para qué? Para que aumente su frecuencia cardíaca. Y entonces, ya, eso es todo. Ahora, siguiente. Algo que pasa con la atropina es que cuando lo aplicas y lo aplicas en dosis bajas, va a producir una bradicardia. Pero en cambio, si lo aplicas con dosis altas, va a producir una taquicardia. Hablemos del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central nos vamos a enfocar en que los fármacos, la escopolamina específicamente,
va a actuar bloqueando los receptores de muscarínicos M1. Me imagino que habremos escuchado que la escopolamina se encarga básicamente de que no tengas mareos. Entonces, como dice, prevención de cinetosis, que es marearse de movimiento. Además de vamos a tener estos 3 fármacos más, que tenemos la benztropina, la trihexyfenidilo y la viperideno. ¿Cuáles son estos fármacos? Se van a utilizar principalmente para personas con trastornos de movimiento. ¿Cuál es el principal trastorno de movimiento? Parkinson. ¿Ya? Entonces estos 3 son importantes. El efecto adverso más importante acá es la xerostomía, que va a tener somnolencia, visión borrosa. Ok, en relación a la anestesia, la atropina va a bloquear los reflejos vagales. Cuando tienes una operación y quieres que no tenga esos reflejos, entonces ¿qué le vas a aplicar? Le vas a aplicar atropina. Además, la atropina y el glucopirrolato se utilizan para bloquear los efectos colinérgicos de la neostigmina. Ok, los efectos adversos que pueden pasar cuando tengas una anestesia es las arritmias. Sí. Ya. Entonces, otros usos terapéuticos que vamos a utilizar con los antagonistas muscarínicos, uno de ellos es el fármaco que es el bromuro de metescopolamina, que es un derivado de la escopolamina, y lo que principalmente va a actuar es cuando un paciente el paciente va a sentir alivio cuando tenga, por ejemplo, rinitis, sinusitis o un resfriado. Siguiente, por favor. Ok, el metilbromuro de omatropina. Esto, como dice ahí, antes se utilizaba cuando un paciente tenía colon irritable y además úlcera péptica, pero ahora se utiliza como jarabe cuando está combinado con la hidrocodona. El sofpironido, Amigo, ¿por qué estás así, hermano? ¿Qué ha pasado? ¿Estás estudiado o no has estudiado, hermano? Sí, doctor, solo que los nombres se me complican un poco. Porque, hermano, si has estudiado un poquito, te va a complicar. Okay. Ya, apúrate, hermano, porque estás más confundido. Ok, bueno, para terminar, lo más importante que tenemos que recordar de la atropina es que la atropina se va a usar como tratamiento para una intoxicación por organofosforados. ¿Cuáles son los organofosforados? Los insecticidas. Siguiente, por favor. Gracias. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Voy a seguir explicando sobre esta vez también las contraindicaciones y los efectos adversos que tienen estos fármacos. En sí, como ya vimos, como ya explicaron los compañeros, estos fármacos van a inhibir o van a acentuar, ¿no?, los síntomas colinérgicos. En este caso, los efectos adversos, como ya lo mencionaron, van a ser de un anticolinérgico, va a ser xerostomía, estreñimiento, visión borrosa, dispepsia, deterioro cognitivo. ¿Por qué deterioro cognitivo? ¿Por qué? Porque es una amina terciaria y pasaba la barrera hematoencefálica. Las contraindicaciones principales son, bueno, va a ser obstrucción urinaria, obstrucción intestinal, glaucoma y hiperplasia prostática benigna. Siguiente. Bueno, en este caso voy a hablar sobre los agonistas de receptores muscarínicos. ¿Qué hacían los agonistas de receptores muscarínicos? Hacían que los síntomas, el sistema simpático como que se sobreexprese, ¿no? En este caso, al estimular las mucosas o los músculos lisos de las glándulas, va a haber sudoración, va a haber cialorrea excesiva, va a haber lagrimeo, también va a haber náuseas, vómitos, porque estimula al músculo liso, ¿no? En este caso, como ya lo mencioné, va a haber sudoración y urgencia urinaria. En la vejiga había el músculo liso. En este caso, los agonistas de receptores muscarínicos van a estimular
a que haya una contracción y por eso van a tener urgencia urinaria, ¿no? Alteraciones visuales, como ya le dijo, va a haber en este caso va a haber miosis, no va a haber un acomodamiento, que es esto específico de la retina, ¿no? Bueno, ¿en qué enfermedades podemos evitar el uso de esto? Va a ser en obstrucción gastrointestinal y en una retención urinaria. Igual que la metacolina va a ser un fármaco como modelo de todos estos. Igual va a ser el betanecol y el carbacol. ¿Y para qué se usa la metacolina? ¿Cuál es el uso más práctico de la metacolina? Estaba leyendo, doctor, es síndrome de Sjögren, doctor. Síndrome de Sjögren. Sí, porque el síndrome de Sjögren es el que es una enfermedad autoinmune, ¿no? A ver, ¿dónde está el grupo? Estos chicos se han relajado. O sea, no hacemos clases un día ya se han relajado. Ya están fritos. Ese no es el uso más común de la metacolina. A ver, ¿dónde está el grupo? A ver, ¿dónde están? Pasen adelante. Pero todavía no los hemos calificado, ¿no? ¿Dónde están? Pues párense, a ver, ¿dónde están mis amigos? No vamos a renegar, ya. Vamos a tranquilo. Pero sí ya me están haciendo renegar. Este no es un paseo. Cruz, Alexandra, no, perdón, es de Camala, ¿no? Camala, no. Sí, Camala, Katy, Camala. Amiga, ¿y tú por qué has venido así ya? No, hija, no, tus disculpas no valen nada, mami. Tú eres parte de ese grupo. Están fritos, ¿eh? El grupo está frito. André Camparo, el doctor ya no puede ni leer sus medicamentos. ¿Cómo puede ser eso? María y el amigo Fernando, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el uso más importante de la metacolina? Pues ha venido el examen de subsanación. Eso es, muy bien. ¿Me estás escuchando, doctor? ¿Para qué? ¿Qué se hace con los pacientes asmáticos? ¿Qué se hace? Hay una hiperconstricción. Les permite evaluar si son asmáticos. Eso es. Esa es la aplicación más frecuente de la metacolina. Hacer diagnóstico de asma. ¿Estamos? Lejos. Ya. Sigan. Sigan, más. Entonces, siguiendo con la exposición, bueno, la pilocarpina, ¿no? También que servía para, o sea, los efectos adversos de la pilocarpina, como está en la imagen, va a ser alteraciones visuales, va a ser hipercinesia del intestino delgado, ¿no? Puede haber diarreas, y también, como ya lo mencioné acá, urgencia urinaria, ¿no? Va a presionar la viscosidad. ¿Alguno de ustedes va a ser cirujano? Porque si van a ser cirujanos van a usar estos medicamentos. Cuando hacen ilio, después de un ilio postoperatorio, el intestino no se mueve 6 horas. Y la barriga está así. Pues ustedes quieren estimular el intestino, van a tener que usar estos fármacos. No necesariamente pilocarpina, ¿no? Pero van a tener que usar, ¿no? Neostigmina, pirostigmina. ¿No van a tener que usar? ¿Van a ser cardiólogos? ¿Alguno de ustedes? Van a usar, todos los días van a usar atropina. ¿Van a ser anestesiólogos? Van a premedicar con atropina. Pero estos medicamentos no son así nomás, ¿no? Van a ser médicos generales. ¿Cuántos médicos, cuánta gente va a venir a un consultorio y va a decir, doctor, mucho me sudan las axilas y la mano? ¿Qué le van a dar, doctor? ¿Qué le van a dar? Pero no le soplen, que nada sirve que le soplen, ¿no? Si eres el expositor. Porque siempre me han enseñado a mí, el expositor sabe más que el docente. Ahorita, mira, ahí está, miau, miau. Miau, miau digo cuando ya estoy molesto.
No me estoy transformando de gato a león. No, hermano, ahí está. ¿Cuál es el fármaco que vas a usar? Glucopirrolato. Eso. O también llamado glicopirrolato en el mundo del AMPA, ¿no? La gente no le dice gluco, sino dice glicopirrolato, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Saben cómo usar la atropina en bradicardia? ¿No? ¿Saben cómo usarlo? ¿Alguien sabe? Le pongo más 5 puntos en su primera parcial. A ver, pasa, hermano, pasa. Así, hermano, no estoy llamando a lista. Ya, doctor. Doctor, si no me equivoco, para cuando queremos usar la atropina para lo que viene a ser principalmente el tratamiento de la bradicardia, buscamos. A tus compañeros, no es para mí, no es así, no estoy bien. Ya, Dale. Si no me equivoco, buscamos que la frecuencia cardíaca suba a 90, si no me equivoco. Luego que también podemos utilizarlo con el incremento de la temperatura. Y si no me equivoco, también podríamos encontrar en el paciente para ver si es que hemos realizado una correcta atropinización, que el paciente, la piel de este paciente se va a tornar muy roja. Ahora, había otros aspectos, pero no los recuerdo bien. Ya, hermano, no te preocupes. Está puesto nervioso, ¿no? No, todos hemos pasado eso, hermano. No te preocupes. Ya, estamos haciendo. Está bien. Entonces, ¿alguno del grupo sabe cómo usar la atropina para la bradicardia? ¿Por qué vía, doctor? ¿Por qué vía, hija? A ver, ¿por qué vía se usa la atropina? Solo sé que vienen ampollas. Bien, entonces, ¿por qué vía vas a usar si es en un pollo? Entonces, esas cositas tienen que. O sea, ¿saben qué? Escúchenme, ¿no? La idea no es acumularse de información, sino saber qué información es buena para ustedes como médicos generales. O sea, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, van a usar, no sé, pues, la pirencepina, la terencepina? ¿Cuántos de ustedes van a usar eso? Tal vez si son pediatras, tal vez, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van a usar estos medicamentos que ni yo conozco? ¿Dónde está la diciclomina, no? Entonces, esos fármacos tal vez no son, o sea, sí pueden servir, ¿no? Pero eso probablemente lo va a usar un psiquiatra, tal vez lo va a usar un gastroenterólogo, pero ya cuando los demás no puedan hacer nada, ¿no? Pero la atropina ustedes sí tienen que saber. O sea, tienen que saberlo, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso vamos a escuchar ahorita, ¿ya? Pero primero vamos a terminar todo eso. Pues, vamos, pero háganme lo que digan, ¿ya? La idea no es que avancemos como locos, de que terminemos, ¿no? Porque hoy día lo puedo terminar para el primer examen, de memoria me lo sé, ¿no? Lo puedo terminar un día, así como otros, así vienen una vez al mes, y lo hago, ¿no? Que lo más importante, entre comillas, ya. ¿Cómo van a quedarse? ¿Cómo van a quedar? ¿Sabes qué? Cuando ustedes no aprenden bien un curso, y lo único que están haciendo es que se van a volver inseguros, chicos. Van a decir, no llevo bien microbiología. ¿Y ahora quién será pues el estreptococcus aureus? ¿Será coagulasa positivo o coagulasa negativo? A veces ese desgraciado nos engaña. No hemos llevado bien anatomía. Oye, ¿qué será el triángulo de Scarpa? ¿Cuáles son los límites del triángulo de Scarpa? No sé. ¿Y ahora cómo voy a operar la hernia inguinal? Ese maldito nos ha engañado. Y así van a estar, y lo único que van a hacer es volverse inseguros. Entonces, la idea es no que aprendan todo esto de memoria, ¿no? Pueden aprenderlo si desean, ¿no? Bueno, son un poquito más dotados, pero la idea es por lo menos que ustedes sepan lo básico, y eso es lo que les va a sacar. ¿Estamos? Ya, a ver, termina, hermano, ya diga después, ya estamos. Sí, ya he visto. Ahí está. Ya, bueno, ahora, retomando, ¿no?
Ahora los antagonistas, los receptores muscarínicos. Empezamos con el fármaco insignia, que es la atropina, ¿no? Según este vamos a ver todos los efectos adversos que tiene. En este caso, este va a deprimir el sistema parasimpático. ¿Qué va a causar? Serostomía, va a causar que no tengamos buena lubricación de los ojos, ¿no? Estreñimiento, visión borrosa por la acomodación, va a haber a veces mucha expresión de este fármaco y va a tener midriasis y no vamos a poder ver nada. Va a haber dispepsia, deterioro cognitivo, porque esta es una amina terciaria y puede subir cruza la barrera hematocefálica. ¿La atropina es una amina terciaria? Sí. Contraindicaciones, ¿sí? Bueno, las contraindicaciones, como ya lo mencioné, es hiperplasia benigna de próstata, obstrucción gastrointestinal y glaucoma de ángulo cerrado. Y ese es el problema, ¿no? Cuando los expositores no estudian bien, después a todo el salón los dejan confundidos, ¿no? ¿Sí o no? Y así, hermano, sí. Ya, la escopolamina, bueno, la escopolamina, como ya lo mencionó el compañero, se usaba para la cinetosis, ¿no? O el mareo de altura. En este caso, este fármaco va a tener efectos adversos como somnolencia, amnesia y fatiga, ¿no? También igual los demás fármacos, ¿no? Como la omatropina, la ciclopentolato y la toprecamida, ¿no? En este caso, estos van a tener efectos adversos mínimos porque, como ya lo mencionó el compañero, se ponían de manera tópica, ¿no? Luego tenemos el hipatropio, el tiotropio y el aclidino, que casi tienen lo mismo, ¿no? Que la atropina, los mismos efectos que la atropina. Y también la pirazepina y la telenzepina. Esto resume prácticamente los fármacos anticolinérgicos que ustedes deberían saber, ¿no? Atropina, escopolamina. Escopolamina, ¿lo usamos en qué? En la cinetosis. Nadie lo usa como cinetosis, nadie. Tal vez el otorrinolaringólogo, pero el común de nosotros es que no usamos la escopolamina. Para mareos. Para mareos y la No, esa es Cinetosis. cinetosis. La escopolamina la usamos como antiespasmódico. ¿Cómo? Ya, omatropina, ciclopentolato, tropicamida, hipatropio, tiotropio, son muy usados, ¿no? En EPOC, ¿no? Son muy usados en EPOC. El problema es que hay trabajos de investigación sobre eso, ¿no? Sobre el tiotropio y hipatropio. Resecan las secreciones mucosas en la vía aérea, ¿no? Entonces, una persona que tiene mucha secreción y seca, muchas veces puede empeorar eso. Pero los que han fabricado este medicamento han hecho un estudio y han demostrado que el hipatropio y el tiotropio aumenta el movimiento ciliar. Y según ellos, compensa la secreción de las mucosas con el movimiento ciliar. O sea, hay varias, nosotros en asma podemos usar eso, ¿no? También se usa en asma. ¿Ya? Pirenzepina, telenzepina, ya bueno, son análogos de la comida. Ya. Así, cuando se dicen los factores muscarínicos, vamos a tener la oxitudinina, el trospio, la difendanicina, solifenacina, telterodina y la fesoteronina, ¿no? Los efectos adversos y las contraindicaciones, como ya lo mencioné, son similares al fármaco modelo que es la atropina. Y bueno, los que tienen menos efectos adversos en este grupo van a ser el trospio, la darifenacina, la soliferacina, la fesoterodina, ¿no? Siguiendo con el glupirorato, bueno, va a tener un menor efecto en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque es una amina cuaternaria y esta no va a cruzar la barrera hematocefálica, entonces no va a tener los efectos adversos que tenía la atropina en el sistema nervioso central.
Luego tenemos la diciclomina, ¿no? Y la iosianamina. En este caso, estos fármacos nos sirven, ¿no?, para el estreñimiento. Y tienen una eficacia limitada. Y bueno, la pirenzepina y la telenzepina, ¿no?, que son efectos adversos similares a la atropina y no son recomendables en ancianos o en pacientes con demencia. Bueno, en este caso la toxicología de los fármacos con propiedades antimuscarínicas. ¿Cuáles van a ser las causas principales? Va a ser una intoxicación por la belladona, ¿no? Por alcaloides de la belladona, en pacientes que hayan consumido esta sustancia, ¿no? También va a haber estos fármacos con efectos antimuscarínicos y antihistamínicos. Y los antidepresivos tricíclicos también suprimen al sistema nervioso parasimpático. Un antidepresivo tricíclico importante es la amitriptilina. Y también los antipsicóticos, como la clozapina o la olanzapina. Las poblaciones en riesgo van a ser generalmente los ancianos y los niños. Los niños van a ser porque hay fármacos que se les administra de vía oftálmica y por el flujo nasal van a ingerirlos en los alimentos y bueno, se van a intoxicar con este fármaco, la atropina, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones francas de esta intoxicación por atropina? Va a ser esto, bueno, donde quería adecuarlo un poco y eran 5, ¿no? Un síndrome anticolinérgico. Era rojo como un tomate, seco como un palo, porque no había secreción de mucosas, ¿no? Rojo como un tomate porque había vasodilatación en la cara. También era ciego como un murciélago porque la atropina en niveles elevados hacía que haya midriasis y el paciente no podía ver. Y también era caliente como una brasa. La atropina genera hipertermia maligna. Y por último, loco como una cabra, que en este caso, como ya lo mencioné, hacía que el paciente sobreestimule su sistema nervioso central y lo haga hablar incoherencias o lo haga estar en un estado eufórico. Muy bien, amigo, muy bien. Bueno, el tratamiento va a ser las medidas si a un paciente que le han encontrado que se ha intoxicado con esta atropina, le van a hacer primero una medida de descontaminación. Por esto, si el paciente lo ha ingerido de vía oral, bueno, lo mencioné, un niño puede haberle dado un gotero y haya tenido ingesta de atropina, ¿no? En este caso, el fármaco que vamos a usar, que va a revertir casi los efectos o va a decirnos que puede ser una intoxicación por atropina, va a ser la fisostigmina. Esta fisostigmina es un fármaco que va a inhibir la enzima acetilcolinesterasa. Doctor, ¿le puedo explicar, por favor? Bueno, este fármaco de la fisostigmina, bueno, nosotros, como ya lo mencioné la compañera, teníamos los receptores muscarínicos, ¿no? M1, M2, M3, M4, M5. En este caso, la atropina, al estar nosotros intoxicados con atropina, este fármaco, la atropina va a estar en todos los receptores. ¿Y qué va a hacer la fisostigmina? La fisostigmina va a inhibir a la enzima acetilcolinesterasa. Esta enzima acetilcolinesterasa, ¿qué haría? Destruiría la acetilcolina. Entonces, tenemos nuestra acetilcolina que está yendo acá, pero está infestada de atropina. Entonces, ¿qué haría? Yo, al inhibir esta enzima que degrada esta acetilcolina, ¿qué haría? Aumentaría la concentración de acetilcolina. Y al aumentar la concentración de acetilcolina, ¿qué haría? Desplazaría a la atropina. Entonces, el desplazamiento de
de la atropina sería por cantidad, no sería generalmente No por es cantidad. competitivo. Sí, competitivo. Y por No cantidad. competitivo. Sí. Bien. Ya, esa sería la explicación de por qué la fisostigmina intravenosa por difusión sería el antídoto de esta atropina. En general, la fisostigmina no dura mucho en el organismo, dura 1 a 2 horas, entonces tenemos que estar dando dosis de 1 miligramo de fisostigmina por cada ese tiempo, ¿no? Cada 2 horas. Neostigmina. Fisiostigmina, ¿no? Doctor, la neostigmina no cruzaba la barrera No. hematoencefálica y no era su... Bien, pero también se puede usar la neostigmina para estimular la fuerza muscular, se puede usar para estimular el movimiento peristáltico. La fisiostigmina también, ya también se usa para eso. Y hay unos pacientes que usan esto bastante. Son los pacientes con miastenias graves, ¿no? Eso se les puede dar a ellos. 60 miligramos más hasta cada 4 horas, ¿no? Pero terminan como con diarrea, ¿no? Secreciones abundantes, ¿no? Entonces, se puede usar. Muy bien, a ver, este cuadro de efectos de la atropina en relación a la dosis. Las benzodiazepinas se usaban para los efectos del sistema nervioso central que tenía la atropina. Claro, pero son proconvulsivos. También se da soporte de respiración y control de hipertermia, como ya lo mencioné, caliente como una brasa. Bueno, las dosis, generalmente la intoxicación de la atropina se va a deber según a las dosis que el paciente haya consumido. Van de 0.5 a más de 10 miligramos. Entonces, en este caso, un paciente que haya consumido 0.5 miligramos va a tener los síntomas que ya mencionamos, ¿no? Serostomía, la frecuencia cardíaca también va a descender un poco, como ya lo mencionó el compañero, y cierta sequedad bucal, ¿no? En este caso, cuando ya sea 1 miligramo, los síntomas van a empezar a engrandecer, ¿no? Entonces, la sequedad de la boca va a ser más intensa, van a tener sed, van a tener aumento de la frecuencia cardíaca, y a veces van a ser precedidos de un descenso de la dilatación pupilar leve, ¿no? Y mientras vamos subiendo de miligramos, los síntomas van a ser más potentes, ¿no? En este caso, cuando ya tengamos 5 miligramos de dosis, va a haber una depresión de la respiración, porque el fármaco ya esto inhibido el sistema nervioso central. Va a haber dificultad de hablar, va a haber dificultad para deglutir, inquietud, fatiga, todo lo que les digo, ¿no? Y ya cuando el paciente haya superado la dosis de 10 miligramos, bueno, en este caso va a haber síntomas más intensos, ¿no? Que como ya los mencioné, y va a haber una depresión total de la respiración, porque el fármaco ha llegado totalmente al sistema nervioso central y va a estar, como ya lo mencioné, enrojecido, caliente y bueno, no va a respirar. Eso sería todo. Pues vamos a explicar al grupo. Con Nitropro, póngalo. Arriba. Con eso. Entonces hemos hecho ya el capítulo de anticolinérgicos, ¿no? Perdón, de sistema nervioso. Agonistas y antagonistas muscarínicos, ¿no? Entonces,
¿Por qué no presenta este cuadro? Así que no habría, creo, ¿no? Ese es el receptor, ¿no? Dimensional. Están los receptores M1, M2, M3, M4, ¿no? Los agonistas. ¿No? Está el acetilcolina, metacolina, el carbacol, etandicola, muscarina, pilocarpina y ¿no es cierto? Y ahí acetilcolina, bueno, ya presenta ese cuadro. Los efectos de la atropina que nos ha presentado el doctor, ¿no? Antagonistas receptores muscarínicos, ahí está la escopolamina y atropina en sus derivados, amiloidona, es la biliadona, atropina, escopolamina, tiotropia, todo esto hemos hecho, efectos en el ojo, en la secreción, absorción, bioquímica urinaria, ¿no? Cardiovascular, nervioso, anatropina. Acá, incluso este cuadrito es interesante que lo presente, ¿no? Bien, ¿para qué se usa cada fármaco? Su uso terapéutico, ¿no? Metacolina, me está. Diagnóstico de hiperactividad bronquial, ¿no? Carbacol, glaucoma. Betamecol, hilo posoperatorio, retención urinaria, la pilocarpina, glaucoma, pilocarpina, serostomía, síndrome de Sjögren, cerebelina, serostomía, ¿no? Usted tiene que hacer acá un montón de exposiciones. Si le estoy dando el libro, o sea, no sé qué más puedo hacer. ¿Les doy una diapositiva más? Atropina radical, esa es la aplicación más frecuente. ¿Ya? Indicación de un inhibidor de la colinesterasa, profilaxis de broncoaspiración, scopolamina. ¿Por qué se usa como profiláctico la broncoaspiración? Scopolamina, homatropina, examen oftalmológico, estrategia, EPOC también, sildenafila, glucopirrolato, ultraleonancia, alorrea y fibrosis axilar, lexitimina, enfermedad de Parkinson, ¿no? Legisotropina. La legisotropina se usa en el Parkinson, ¿no? En el Parkinson. Legisotropina. Es muy usado en el Parkinson, ¿no? Ya no responde nada. Ya amigos, entonces vamos a calificarlos. ¿Cuánto le vamos a poner en nota, amigos? Ya nos hemos mandado una hora ya. ¿Quién es Camila? O Camala, perdón. Ya, señorita. ¿Por qué han venido así? A ver. No veo nada. Un favorcito, prendan la luz. Un traje ahora te pones 14, te voy a poner 3 vestidos, ¿no? Exposición. Matamos exposición. Está bueno. María Calle. Ah, sí, no, ya estás casi una vez, ¿no? Ya sabes, ¿no? Por eso le digo ¿por qué no lo has dicho Lo he dicho, no sé si se ha olvidado. Estaba el doctor votando en la mañana y yo tenía. María Carlos, ¿no? André. Uy, amigo André, ¿cómo se dice? Y Fernando, ¿dónde está el otro? Está bien. Muy bien. Listo, entonces. Un aplauso para los chicos, Entonces, el siguiente grupo es Alexandra Cruz,
Lisette de la Cruz, Antoine de la Vega y Renata Figueroa. Ellas van a hacer el tema cannabinoides. También está en el Goodman, por si acaso. Acá está bonito. Es un tema nuevo. ¿Ya? Acá está. Acá está. Cannabinoides. ¿Ya? Sí, ellos nos van a hacer entender qué cosas son los cannabinoides, en qué se usa, para qué se usa, cómo se usa y todo eso. Es un tema nuevo, ¿no? Muy bien. Y ahí viene Flores, ahí Machoque, ¿está? Claro. Flores Villegas, le avisan, pues ya se lo Herrera, Guadalupe, ya, listo, entonces, si el doctor Flores Villegas no hace, no quiere venir, entonces ya pues los tres no hacen, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos ustedes van a hacer sustancias, intoxicaciones, ¿no? Ya estamos ya cerca de aprender la primera función. Así es que vayan estudiando, ¿no? Van a hacer etanol y trastorno por consumo de fármacos y adicción. ¿Ya? Etanol y adicción. ¿Ya? Y adicción. Listo, chicos. Entonces sabemos que con esto de las exposiciones. A ver, probablemente va a haber una segunda ronda de charlas, ¿no? Espero que los que no están haciendo bien puedan revertir, porque la nota de exposición, chicos, es muy importante. Es demasiadamente importante. Yo me hago la imagen de ustedes ahí. Y si una persona expone bien y todo, esa persona, bueno, ya se está asegurando un lugar en el cielo. ¿Ya? Pero si expone así mal, no, pues ya. Vamos a entrar a lo que es los anticonvulsivos, ¿no? ¿Ya? Los anticonvulsivos. Pues ya hemos hecho benzodiazepinas, ¿cierto? Las benzodiazepinas. ¿Sobre quién actúan las benzodiazepinas? Sobre el gas. Fíjense que acá, a veces yo por tiempo, fíjense, ¿a qué hora terminó esta presentación? A las 4:09 de la tarde. ¿Ya? Entonces no me van a decir que todo esto es igualito a lo que está en las anteriores diapositivas. Pues a veces les pasan a ustedes eso, y después están respondiendo, por eso los bancos, ¿no? Porque los bancos están respondiendo, y después a veces, no, sí, 20 me voy a sacar. Ven su nota, 0,4. Porque están respondiendo con cosas que hemos hecho en otros servicios. ¿Ya? Hay cosas que cambian. La farmacología es así. Lamentablemente en la farmacología cambia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer convulsión. Entonces, rápidamente nomás para, ya que no hemos hecho
semana de los paros, la semana que no nos hace hora de llegar. Amiga, ¿por qué? ¿Ah? ¿No? ¿Qué? Pues mira, ¿qué es una convulsión? La convulsión simplemente es la disrupción eléctrica, ¿no?, del cerebro, ¿no? O sea, nosotros hemos dicho que a través de neuronas, ¿cómo se comunican? Con pero algo pasa en el cerebro que ese orden se rompe, ¿no? Ese orden ya no se va a comunicar a través de neurotransmisores, sino a través de ¿qué? De electricidad, ¿no? El cerebro va a funcionar como un silicio, ¿no? Y al funcionar como un silicio se activa una neurona y esa activación se va a producir en todo el cerebro, ¿no? Entonces, entre los hemisferios, ¿no? Entre los hemisferios, ¿qué va a comunicar a estos dos hemisferios? ¿Cómo se llama esta cosa? Cuerpo calloso, ¿cierto? Entonces, las cirugías de convulsiones van ahí. Después a sacar las zonas epileptógenas. ¿Y cuáles son? Las zonas temporales, son las zonas más epileptógenas que tenemos, ¿no? Y el cuerpo calloso, que es cuando se generaliza la convulsión, ¿no? Entonces, hablar de convulsión, ¿qué es convulsión? Simplemente es una convulsión, una convulsión es una sola. Y si ya tiene 2, 3, 4, ya podemos hablar de epilepsia. ¿Estamos de acuerdo? Sea cual sea la causa. Entonces, la convulsión como tal, entonces si yo conozco la unidad fundamental de la epilepsia, que es la convulsión, puedo saber lo que va a pasar en el resto, ¿no es cierto? En el resto de las epilepsias. ¿Qué es lo que pasa en una convulsión? ¿Cómo es clínicamente? En la parte clínica, nunca una persona, ¿no? En la parte clínica, ¿no? El potencial eléctrico, está el electroencefalograma que está medido, ¿no? Nunca va a empezar a convulsionar desde que se inicia la disrupción eléctrica, ¿no? O sea, siempre va a haber un periodo, ¿no? Un periodo que se llama pródromo, ¿no? En ese pródromo la persona va a sentir que le va a pasar algo, ¿no? Muchas personas se acostumbran a eso y ya saben, ¿no? Le llaman las auras, ¿no? Empiezan a oler algo sucio, algo asqueroso, no sé qué me va a pasar. Pues con el tiempo va aprendiendo que eso le va a generar una convulsión. Otras veces empieza a ver luces, ya sabe que va a convulsionar y se sienta, ¿no? Entonces, pero hasta que eso pase, en la primera convulsión generalmente no lo va a distinguir. Simplemente tal vez va a decir, algo me pasa, algo me está pasando, no sé qué es, y ya empieza, ¿no? La convulsión. Entonces, ese periodo se llamar periodo de pródromo, ¿no? Entonces, una vez que pasa ese pródromo, que puede durar de 10 segundos aproximadamente, ¿no? Hasta 10 segundos aproximadamente. Ese pródromo, ¿no? Va a originar la convulsión. La convulsión como tal, ¿no? Acá está ya el periodo, me atraso el electroencefalograma, periodo asintomático, decimos, todo este periodo es la aura, y de ahí empieza la convulsión, las salvas electroconvulsivas o ondas delta, ¿no? Entonces, en este momento, la persona va a tener la convulsión del género que sea, ¿no? Obviamente que nosotros, la más conocida que nosotros vemos es ¿cuál es? La tónico-clónica, ¿no es cierto? Es, no las sacudidas, sino la relajación de esfínteres, pérdida de conocimiento y toda esa cosa, ¿no es cierto? Que ustedes ven. La primera vez que yo vi una convulsión fue en el comedor acá, en el comedor de la universidad. Estábamos comiendo todos alegres y en la mesa de lado un pata empezó una cosa catastrófica, parece, ¿no? Entonces empieza la convulsión. ¿Cuánto dura la convulsión? Hasta 45 segundos, ¿no? 30, 45 segundos va a durar una convulsión. Y en ese periodo, si dura más, duda. ¿Estamos? O sea, si una persona te dice, ¿y desde cuándo está
¿no? Hay gente que viene a la consulta y te dice, ¿no? Oye, se me está moviendo la cara, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo tienes? No, ya una semana se me está moviendo así, ¿no? Te dicen, ¿no? ¿Eso qué puede ser? ¿Es una convulsión o una mioclonía? Probablemente sea una mioclonía, ¿no? Está estresada, señora. A ver, pruebe con este complejo B y veamos la siguiente semana, ¿no? Sí, doctor, sí, ya me ha pasado, ¿no? Entonces ya está. Pero una convulsión como tal, 30 45 segundos, ¿vamos? Una vez que ha pasado la convulsión, en ese periodo, obviamente, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Lo tratan de sujetar, lo tratan de acomodar la cabeza, algunos, entre comillas, creen que hay que meterle una correa a la boca para que se destroce la lengua, ¿no? No. ¿Qué es lo que se hace en ese periodo convulsivo? Lo único que se le va a hacer, ¿qué cosa es? En el periodo asintomático, ¿qué tiene que hacer la persona? El mejor sitio, ¿cuál es? El suelo, ¿no? Si hay pastito por ahí, hay pastito, ¿no? Ahí no le va a pasar nada, pues, no, ahí va a estar tranquilo. Pero después de ese, pero si no está en ese periodo, déjenlo convulsionar. Déjenlo tranquilo, déjenlo. Se va a sacudir. Son tónicos clónicos, en el caso más extremo. Pero ¿es el único tipo de convulsiones que existen? No. Hay convulsiones psíquicas, hay convulsiones autónomas, hay convulsiones tónico-clónicas, hay convulsiones atónicas, ¿no es cierto? O sea, hay varios tipos de convulsiones. ¿Y eso quién lo va a saber mejor? El neurólogo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el diagnóstico de eso tiene que ser evaluado, tiene que ser evaluado. Ahora, ¿cuáles son las peores convulsiones? ¿Las que tienen desde bebito o las que aparecen a los 20, 30? ¿Qué pasa si uno de ustedes, por ejemplo, empieza a convulsionar? ¿Sería bueno o malo? ¿Ah? ¿Sería de mejor o peor pronóstico que un niño? ¿Ya? Las convulsiones que aparecen tardíamente generalmente son de peor pronóstico. ¿Ya? ¿Por qué pueden corresponder a qué? ¿Qué es lo primero? Tuberculosis. ¿Qué más? Toxoplasma. ¿Qué más? Puede ser tumores, ¿no? Tumores, malformaciones de arteriovenosas, cisticercosis en nuestro medio, ¿no? Entonces, o sea, las convulsiones tardías generalmente obedecen a un problema generalmente anatómico, ¿ya no? En cambio, las convulsiones desde niños obedecen generalmente ¿a qué? A causas desconocidas de la formación del cerebro. ¿Cómo se le llama eso para que los demás no se den cuenta de que nosotros no sabemos nada? Criptogénicas, ¿no? Cripto. Muy bien, entonces, una vez que ha convulsionado el paciente, se da la depresión post-ictal, ¿cierto? Que es el cerebro entra, ¿no? En un reseteo, ¿no? Por decir así, ¿no? Y tiene que reordenarse eléctricamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el periodo asintomático? ¿Se puede parar? Sí, se puede parar acá una convulsión. Hay gente que puede ponerse en ese momento un diazepam y se pasa la convulsión. ¿Durante la convulsión se puede parar la convulsión? Sí, se le puede poner. ¿Cuál es el fármaco de elección ahí? Diazepam. En nuestros medios, diazepam es el tratamiento de elección. ¿Cuánto? 5 a 10 miligramos y así intramuscular endovenoso se le va a poner. O también se usa la vía rectal en los niños cuando están con convulsiones febriles, ¿no? O recalcitrantes. Ese es el tratamiento acá, ¿no es cierto? Pero ¿es el único fármaco que se puede usar? No, se pueden usar muchos. Se puede usar fenitoína, lorazepam, se puede usar sulfato de magnesio, ¿no? Se pueden usar varios fármacos. Y finalmente, cuando ya es el periodo posictal o la depresión posictal, ¿qué es lo que se tiene que hacer con el paciente? Déjenlo dormir. ¿Cuánto tiempo debe dormir el paciente como mínimo? 30 minutos. 30 minutos. Pero la gente, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Si es tu enamorada, ¿qué haces? Mi amor, despierta, mi amor, mi amor. Y están matando al paciente. Porque si uno interrumpe ese reordenamiento eléctrico, ¿no? Está moviendo neuronas, no va a haber un buen reordenamiento eléctrico, entonces no va a ser adecuado para el paciente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la secuencia de una convulsión. Si esto se presenta 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Qué se llama eso? Pregúntenme, ¿todas las convulsiones tienen que tratarse? Durante el periodo agudo, sí. Pero muchas de las convulsiones, o entre comillas, convulsiones repetitivas, no se tratan. Hay convulsiones que no se tienen que tratar. Este doctor está loco. Sí, les doy un ejemplo. Primero, por ejemplo, la convulsión febril. ¿Por qué va a aparecer? Aparece hasta los 6 años. Se presenta en niños cuando la temperatura supera los 38 grados. ¿Qué tienes que hacer con el niño? Si está pasando a 37,9, agarras y lo metes al agua. Hasta que baje su temperatura. De ahí lo sacas, vas a secar y ya está. No hay nada. ¿Qué puedes hacer? Ponerle metamizol. Pones metamizol, baja la temperatura y no convulsiona. ¿Estás tratando la convulsión o estás tratando la fiebre? La fiebre. Entonces eso hace muchas veces pregunta de examen. ¿Ya? ¿Qué más? Convulsiones obstétricas, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento para una eclampsia? ¿No? El tratamiento de elección durante la crisis es sulfato de magnesio. Pero ese no es el tratamiento de la convulsión. O sea, va a detener la convulsión. Pero el tratamiento de la convulsión, ¿cuál es? ¿Cuál es? El parto. Tienen que sacar al bebé. Agarran al bebé, lo sacan y ya desaparecen las convulsiones. ¿Tienen que usar tratamiento epiléptico? No. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay convulsiones que no se tratan. Otra, las intoxicaciones. ¿No? Intoxicación. Por ejemplo, cafeína. Si a alguien se le ocurre tomar Red Bull, 6 frascos de Red Bull, ¿va a convulsionar o no? Claro, va a convulsionar. Si se pone lidocaína endovenoso, ¿va a convulsionar o no? Puede convulsionar. Claro que sí. Pero eso necesita que el paciente use tratamiento por toda su vida. No. Porque eliminar la intoxicación simplemente no necesita tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, hay convulsiones que sí se tratan, otras que no. Entonces, toda convulsión tiene que ser estudiada, chicos. Toda convulsión tiene que ser estudiada. ¿Cuál es el primer examen que se te pide? Tomografía. Nosotros tomografía. La tomografía cerebral te va a decir si hay lesión anatómica o no. ¿Qué otra cosa? Electroencefalograma, exámenes de sangre, examen toxicológico. Tal vez está intoxicado con cocaína, con tantas cosas que ahora hay, ¿no es cierto? Entonces, toda convulsión necesita un estudio. O sea, eso quiero que entiendan, porque a veces en el examen me ponen unas tonterías, a veces me da cólera, como si no les explicara. La convulsión entonces tiene que ser estudiada. Y una vez que ha sido estudiada y se ha determinado la causa, por ejemplo, ¿qué pasa si es un cisticerco? ¿Vas a entrar y vas a operar y vas a sacar el cisticerco? ¿Así se trata eso? No. ¿Qué va a pasar con el cisticerco? Se va a calcificar. Y al calcificarse puede producir convulsiones crónicas o no. Claro, entonces para eso sí habrá que darle tratamiento. Puede ser tuberculosis, sí. Puede ser toxoplasma, sí, hay que darle antibiótico, hay que darle, ¿no?, esquemas de antituberculosis. Ustedes ya lo saben, ya ha cambiado, nosotros ha cambiado. ¿Qué más? Si es un tumor, ¿qué tienen que hacer? Operación. Y si queda con convulsiones tendrá que tratar, pero también tal vez ni siquiera va a quedar convulsión, porque le han sacado la corte del tumor. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tienen que ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si una persona tiene una convulsión aguda, vamos a disculpar el no apurado, aguda, ¿qué tenemos que hacer con esa convulsión aguda? Podemos tratar de detenerla, ¿no es cierto? Tratar de detenerla. Si la detenemos, ¿cuáles van a ser los fármacos de elección? Diazepam, ¿qué más? Beniturina, ¿qué más? Lorazepam, ¿qué más? Sulfato de magnesio, en el caso de las estatinas. ¿Estamos? Pero esta convulsión tiene que ser estudiada. Estudio de la convulsión. Si el estudio de la convulsión demuestra, ¿no es cierto?, una causa que se puede tratar, que se le va a iniciar los anticonvulsivos. Entonces, los anticonvulsivos pueden ser clasificados de dos formas. Los anticonvulsivos modernos, que son los que se han sintetizado recientemente, o los anticonvulsivos clásicos, que son los que tenemos usando mucho tiempo. Pues con esa introducción más o menos,
ustedes entonces pueden tratar una convulsión. ¿Estamos? ¿Cuáles son entonces los tipos de convulsiones que ahora reconoce la literatura? Miren, pues tenemos dos tipos de convulsiones nada más, o tres tipos, ¿no? Vamos a ver. Uno son las convulsiones focales. ¿Qué significa focal? No se generaliza, nosotros de primera intención. O sea, nunca empieza convulsionando como sabemos. Segundo, las convulsiones generalizadas. Estas tienen la particularidad de nacer como generalizadas. O sea, todo el cerebro entra en la convulsión. En cambio, en la otra no. Y tercero, ¿no? Las convulsiones, ¿no? Acá están. ¿No? Acá están. Las convulsiones, ¿no? Atípicas o síndromes específicos, ¿no? Como el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y el complejo de esclerosis tuberosa. Esas son la clasificación nueva de las convulsiones desde el año pasado. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es una convulsión focal o parcial? También le llamaban nosotros antiguamente. Son convulsiones que nacen en una zona del cerebro, ¿no es cierto? Y que después pueden o no generalizarse. ¿Estamos? ¿Cuáles son esos tres tipos? Convulsiones focales sin pérdida del estado de alerta, convulsiones focales con deterioro del estado de la alerta y convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Generalizadas secundariamente, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos, ¿no? En el primer tipo, las convulsiones sin pérdida del estado de alerta, pues, por ejemplo, el pulgar simplemente va a convulsionar, puede convulsionar mi cara, puede convulsionar lo que sea, y ahí está lo que les decía, ¿no? De 20 a 60 segundos de duración. ¿Cuál es la característica más importante? Conservación del estado de alerta. En la convulsión con deterioro del estado de alerta va a durar aproximadamente entre 30 segundos y 2 minutos, y a menudo se va a asociar a movimientos sin propósito, ¿no? Como chasquear labios, retroceder manos, ¿no? ¿No? Van a estar los pacientes haciendo chasquidos, ¿no? Y la tónico-clónica, ¿no? Con generalización, es aquella donde el paciente inicia con una convulsión parcial, pero secundariamente se va a generalizar a través del cuerpo calloso. En este tipo de convulsiones, por ejemplo, es ideal, ¿no? Cuando son recalcitrantes, ¿no? La sección del cuerpo calloso. Ese sería el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en estas convulsiones, ¿no? Fíjense acá ya como el libro mismo, ¿no? Clasifica ya en dos tipos de anticonvulsivos. Anticonvulsivos convencionales o clásicos y anticonvulsivos desarrollados con defensa reciente o también llamados anticonvulsivos modernos. Entonces, en ambos casos va a estar indicado los fármacos de elección. Los fármacos de elección, ¿no? De primera, segunda y tercera línea. En el caso de los anticonvulsivos convencionales, por ejemplo, para todos los tipos de convulsiones focales, ¿cuál es el tratamiento de elección? La carbamazepina. ¿No es cierto? Luego viene el difenhidramina o, si quieren llamar, la fenitoína. Y tercero, el ácido valproico en las convulsiones focales, ¿no? En las convulsiones generalizadas secundariamente, carbamazepina, fenobarbital, la hidratoína, la primidona y el ácido valproico. Entonces, dense en cuenta nomás en esta relación ya cuáles son los anticonvulsivos convencionales. ¿Cuáles son? Carbamazepina, ácido valproico, ¿qué más? Fenitoína, ¿qué más? Fenobarbital, ¿no? La primidona también, pero la primidona es lo mismo que el fenobarbital, ¿no? Y la etosuximida, ¿no? La etosuximida que no está ahí, pero que va a aparecer en la siguiente diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero en cambio, miren, de los anticonvulsivos modernos, tenemos el cual, el brivaracetam, ¿no? Brivaracetam, el cenovamato, la escicarbamazepina, la esogabina, la gabapentina, la cosamida, la motrigina, levetiracetam, perampanel, rufinamida, tiagabina, topiramato y la sonizamida, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que aprender.
¿no? Tenemos que aprender cuáles son los anticonvulsivos convencionales, cuáles son los de fecha reciente. Ustedes pueden creer que en el examen yo les pongo a veces, mencione usted los anticonvulsivos de clásicos, 5 anticonvulsivos clásicos. ¿Qué me ponen? Rivaracetam, lacosamida, gabapentina, topiramate. Esa es una mezcolanza de todo. Tienen que memorizar eso. No hay forma. En cambio, los de desarrollo reciente, miren, fíjense todos estos que tienen que memorizar, ¿no? No es difícil, tienen que ir leyendo y ahí van a. Entonces, ¿cuál es lo que hay que saber? Mira, vamos a pasar a la siguiente, las generalizadas. Miren, crisis de ausencia generalizada. La crisis de ausencia es muy especial, ¿no? Porque generalmente empieza cuando, en la niñez. ¿Quién lo diagnostica generalmente? La profesora. La profesora de inicial lo diagnostica, ¿no? ¿Qué le dice a la mamá? Señora, su hijito, hay momentos que se queda paralizado y después de un ratito, sigue haciendo. O a veces le estoy hablando y un ratito así se queda como hipnotizado y no sé qué será. Crisis de ausencia. ¿Estamos? Es una crisis generalizada porque ahí pierde la conciencia desde el inicio. ¿No? Está, ¿no? Mira, fíjate, está en el libro, ¿eh? O sea, no tiene que estar ahí matándose para estar sacando fotos. Etosuximida es el tratamiento de elección. Para la crisis de ausencia, primera elección es etosuximida, así creado para eso. El ácido valproico, segunda elección. El clonazepam, tercera elección. ¿Cuál es la benzodiazepina que tiene mejor acción anticonvulsiva? ¿Es hecho? Clonazepam. Y es el único que va a aparecer. ¿Vamos? La mioclónica generalizada. Mioclónica, ¿no? Se quedan tiesos, ¿no? Contracción breve, muscular, quizás un segundo, parecida a una descarga que puede limitar en una parte superior de la extremidad, o ser generalizada. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ácido valproico, segunda elección, clonazepam. Las tónico-clónicas generalizadas, elección, carbamazepina, segunda fenobarbital, hidantoína, primidona y ácido valproico. Y de los anticonvulsivos modernos, en el caso de las generalizadas, en las crisis de ausencia, el señor que auxilia es la lamotrigina, ¿no? La lamotrigina, que lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. Si tú vas a ser neurólogo, ¿tienes que saber esto? Claro, el médico general tiene que saber qué es la lamotrigina y cuál es su mecanismo de acción y cuáles son sus efectos probables que puede dar, ¿no es cierto? No le estoy pidiendo dosis, ¿no es cierto? No le estoy pidiendo dosis. Mioclónicas, ácido valproico, clonazepam, los clásicos, y levetiracetam de segunda elección, ¿no? Fíjense, acá está el levetiracetam, no está el rivaracetam, ¿no? Rivaracetam está en las ancianas. Tónico-clónicas generalizadas, carbamazepina, bueno, los clásicos, pero de segunda elección, lamotrigina, levetiracetam, y ahí está. Tanto que yo les decía a los alumnos, ¿no? Ya desde hace 15 años que nos decían, el topiramato va a aparecer, el topiramato, ahí está, topiramato, ¿no? Y finalmente, esto que es nuevo, esta clasificación, esta de síndromes específicos es nuevo, porque antes no sabían dónde ponerle el Nonastor, no sabían dónde ponerle el Dravet, ¿no? Pero ahora ya tiene su acárite propio. ¿Alguien sabe qué es un síndrome de Dravet? ¿Alguien sabe qué es un síndrome de Lennox-Gastaut? ¿O es una esclerosis tuberosa? ¿Ah? Pues para la siguiente clase van a averiguar eso. ¿Estamos? Para la siguiente clase van a averiguar síndrome de Dravet. Son defectos de la formación, estos dos son defectos de la formación del sistema nervioso, ¿no? Donde las personas, los niños, desde recién nacidos, desde los primeros días, pueden convulsionar hasta 200 veces por día, ¿no? Son de difícil tratamiento, o sea, fíjense, imagínate tener una mamá con su bebé y todo el rato lo ve convulsionando, le lleva al neurólogo, al otro, y nadie le da un diagnóstico. Esos son estos. ¿Estamos? ¿Y qué usan? Ay, mamacita, la lista es así, de esos medicamentos que usan estos pacientes, la lista es así. Mío, ¿dónde estás? Así es la lista. ¿Qué hace? Hay que darle carbamazepina a las 8 de la mañana.
el tránsito marcó a las 12, no iban a sentar a las 6, a las 4 de la tarde sí carbamazepina, a las 3 de la tarde sulfinamina, y así hay que dar a sus pacientes. 8, 10 medicamentos, se logra bajar las convulsiones, a veces hasta 10, 20 por día. Y eso es bastante, ¿no? Mueren generalmente. ¿A los cuántos años? Máximo hasta los 20 años viven, ¿no? Máximo. ¿Vamos? Pues cuando ustedes van a ir a pediatría, van a ir a los hospitales, a veces no vemos esto, ¿no? No vemos. Y hay gente mártir en eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día tuvimos un chiquito que también se llamaba Fernando, para coincidencia. Y este niñito estaba pues en la emergencia, ¿no? Convulsionando. Y nosotros dijimos, ya no hay que traerlo a este chiquito, ya. 24 años tiene retardo mental, no camina, ni siquiera tenía escalas, ¿eh? No tenía ni escalas, pero la mamá era a dedicación exclusiva de su hijo, incluso se había divorciado porque el papá, sabiendo que el niño era diferente, la había abandonado a la señora y se había largado. La señora solita era profesora era solita al niño, con el niño.